Entonces, empezar a preguntarle a Milei, luego le preguntaremos por los planes sociales, ¿no? ¿Quién financia Avanza Libertad? ¿Javier Milei? ¿Qué tal, Luis? Bueno, primero una nota de color. Sí. Nosotros somos La Libertad Avanza. Ah, perdón. Digo, no importa. O sea, Perdón, no tengo las siglas. No, por favor. Pero valía la aclaración. A ver, el tema es el siguiente. ¿Qué es lo que financia? ¿Cuáles son las actividades? La verdad es que cuando nosotros vamos a algún lugar, hay gente que está organizando esos eventos y nosotros vamos. Y cuando, digamos, no alcanza, digamos, si tenemos que sacarla del bolsillo nuestro, la sacamos del bolsillo nuestro. Eso no es un problema. Digo, porque yo sigo dando conferencias, por lo tanto, o sea, y me manejo de esa manera. Así es que ya te diría, las cosas, si el punto es respecto a estas clases que nosotros hacemos en este ciclo que se llama Libres para Aprender, en un lugar nos invitan, se organiza y a veces si faltan recursos, digamos, la sacamos del bolsillo nuestro. Ahora, Javier, Perdón, la pregunta era, Hugo, porque yo creo que fue Elisa Carrió y algunos otros más lo que dijeron. Giacomini acá lo dijo el viernes a la noche, Más Info, sí. que le pregunté, ¿pero hay algo ilegal, Giacomini, que denunciar? Porque hasta hace 5 minutos Giacomini estaba al lado de Javier, ahora lo denuncia, pero dice que no hay nada ilegal en los fondos. Bueno, pero a ver, antes de... porque eso lo vi, que tiene que ver con lo que fue la campaña. Viste que hay fondos de campaña. Sí. Bueno, obviamente todos reciben esos fondos y nosotros esos fondos, que además están presentadas las cuentas, nosotros los gastamos en los distintos actos que hicimos, que son los actos de Plaza Holanda, los de Parque Lezama y del Luna Park. Correcto. Bueno, de nuevo, entonces, para responder lo de fondo, ¿no hay ninguna organización que los banque? ¿Se bancan ustedes de su bolsillo? No hay nadie. No, y si aparece alguien y dice, a ver, vos no tenés miedo, Javier, que aparezca alguien y dice, che, yo vengo a recaudar para Milei, que se presente y aparezca alguien y dice, bueno, es la guita para Milei presidente 2023. Bueno, ese tipo de cuestiones que son muy delicadas, que hay muchos vivos dando vuelta, es una de las cosas que, sinceramente, digamos, a mi hermana le demanda más tiempo. Cortar esos cables de chantas que de repente piden dinero en nombre nuestro. ¿Y cómo lo vas a evitar? Porque eso es... Bueno, nosotros estamos tratando, digamos, o sea, una de las cosas que nosotros estamos haciendo es tratar de generar que la última puntada del embudo sea mi hermana. Entonces, cuando llegan ahí, o sea, la forma que vos lográs que yo esté en algún lugar o algo es si entras por ese filtro, y ahí es donde nosotros empezamos a cortar los cables. Pero van a aparecer otro tipo de capitales que te ven tercero en las encuestas o con posibilidad de ser presidente, efectivamente, o ir a un balotaje. O la posibilidad de dejar tercero el kirchnerismo y que... Bueno, y van a aparecer esos capitales. ¿Cómo vas a hacer cuando vengan, no fulanito de tal, sino otra dimensión de...? Nosotros vamos a tratar de estar, digamos, todo el tiempo, o sea, y hacemos todos los esfuerzos para que esto esté dentro de las reglas de juego del sistema. O sea, para eso nos metimos dentro del sistema. ¿Pero van a aceptar, por ejemplo, fondos de empresas? Si eso está, digamos, permitido, lo que esté permitido por la ley, sí. O sea, nosotros vamos a cumplir a rajatabla lo que permita la ley. ¿Ya llegaron esos auspicios o esos sponsors? Por ahora no. Bueno, volvamos al tema, si no le parece pero mal. no estamos tampoco en el proceso electoral. No, para aclarar, ¿no? Es para aclarar. Claro. Volvamos al tema de la plaza, planes sociales, lo que reivindicaron hoy. ¿Cuál es tu mirada, Javier, sobre esto? A mí me parece que la forma en que estas organizaciones miran el problema, lo que hace es agravar el problema. Es decir, la forma que uno sale de este tipo de cuestiones es con crecimiento económico, erradicando la inflación, y todas las cosas que esta gente propone, lo que hace es perjudicar el crecimiento económico. Si usted me permite, voy a dar con un ejemplo muy concreto reciente. A ver. La renta inesperada. Sí. O sea, ese es un disparate antiempleo. Porque supongamos que yo tengo dos sectores, el A y el B. La economía está en equilibrio, quiere decir que todo rinde lo mismo, corregido por riesgo. Ahora supongamos que la gente dice, bueno, no quiero consumir tanto de A, quiero bajar el consumo de A y quiero consumir más de B. ¿Qué es lo que va a pasar? Debería bajar el precio de A y debería subir el precio de B. Vas a tener empresas del sector A que van a ir a la quiebra, pero como el precio de B está generando una renta inesperada, va a generar que los recursos se muevan hacia B. Sí. Si vos
no podés hacer nada, porque ya la demanda cayó, va a haber gente empresas quebrando, se van a estar perdiendo puestos de trabajo. Ahora, si vos no dejás que el precio de B suba para atraer los recursos que se están soltando desde A para que vaya a B, ¿qué es lo que pasa? Vos estás destruyendo la posibilidad de crear puestos de trabajo. Entonces lo que estás haciendo, en lugar de generar crecimiento, lo que estás haciendo es que la economía se contraiga, que genere menos puestos de trabajo. Es decir, te estás pegando un tiro en el pie. Es decir, verdaderamente piden cosas que en lugar de arreglar el problema, lo complican más. Entonces, pero al mismo tiempo vos decís que no vas a cortar de un día para el otro los planes sociales. a ver, Te escuché decir. Exactamente, es como vos decís, Luis, yo lo considero que eso es parte de las reformas de segunda generación en una economía que esté creciendo, que sea más intensiva en trabajo, ¿sí? Porque también tendrías que hacer la reforma del Estado, modificar el régimen laboral, ¿sí? Abrir la economía. ¿Y las de primera generación cuáles son? Lo primero Es la que estoy mencionando, justamente, la reforma del Estado, bajando el gasto público para poder bajar los impuestos, flexibilizar el mercado laboral hacia adelante, abrir la economía. Ese Pero paquete... para eso necesitas leyes, y si no tenés mayoría en el Congreso ni una estructura política, ¿cómo haces? ¿Cuál es el problema? O sea, digamos, a ver, ¿y quién las podría hacer? Porque la pregunta es... ¿Cómo quién las podría hacer? Claro, ¿Con más, un partido con más diputados bueno, y más... ¿y cuál es el problema? Si las reformas son buenas, ¿por qué no las podrían votar? Si yo, por ejemplo, cuando Pero junto vas a tener que ir a acuerdos sí o sí. Pero de vuelta, ¿cuál es el problema si vos estás proponiendo reformas que son en favor de la población? ¿Por qué no deberían ser aprobadas? ¿O acaso, digamos, hay una cuestión de que te van a bloquear porque entonces no sos el, digamos, o sea, porque si no, digo que todo el mundo entonces como el kirchnerismo entonces. Y si tenemos suerte, ¿sí? Y se da la situación como la misma que estaba describiendo Rosendo Fraga recién, podría ser que el balotaje sea entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Eso sería un escenario magnífico, porque no solo que correría, ¿sí?, al kirchnerismo de la escena política argentina, que ha sido lo peor que le ha pasado a Argentina en toda su historia. Es más, no tanto por el daño económico, sino por el daño moral. ¿Correcto? ¿Sí? De destruir los valores de la cultura de trabajo. ¿Y cuál es el problema? Digo, o sea, o acaso, digamos, o sea, o acaso Juntos por el Cambio no está... Vas a tener que acordar con Palomas. Bueno, o puedo estar acordando también con halcones o gente que, digamos, está a favor de las reformas pro mercado que generan crecimiento económico. Perdón, hoy es el Día del Trabajador, no del animal, así que volvamos, por favor, al Día del Trabajador. No. Pero lo que yo te quería decir es esto. Bueno, el hombre también es un animal, ¿no? ¿Cómo? Sí, claro. El hombre también es un animal. Sí, muy bien. No nos metamos en ese tipo de cosas porque vamos a terminar mal. Vamos a terminar bajando los barcos no sé a dónde, y a quién. ¿Y cómo? Yo jamás usé esa frase. Por supuesto. A ver, pero yo lo que digo es esto. Vos, ¿qué haces con...? Ping-pong fuerte, sin repetir, sin soplar. ¿Qué haces con Aerolínea? ¿La cerrás? La cierro. La cierro. ¿Y sabes cuál es mi intención? ¿Qué pasa? Es un tipo de negocio muy conflictivo en términos de sindicato. Y uno de los problemas que además tiene en Argentina es esto, que se convierte en una caja política. Entonces, ¿sabes cuál es la idea? Entregársela a los trabajadores. No puede ser que esté perdiendo 700 millones de dólares por año. No puede ser que le haya sacado a los argentinos... Pero si la vas a tener que entregar al sindicato, porque los trabajadores están representados por sindicatos. Va a ser para los trabajadores. Después, digamos, la forma en que se organizan es otra cosa. Pero una de las cosas que haces, hay varios impactos sobre esto. Una es que le sacás una caja a la política. 700 millones de dólares pierde Aerolíneas Argentinas. Por año. Creo que Macri fue el que dijo que gastaba más que la monarquía en Inglaterra, ¿no? Bueno, y que constituye el 5% del déficit total, ¿no? En realidad, todo el déficit de las empresas que administra el Estado... sí, representa 0.7 del PBI. ¿Cómo te manejarías con los sindicatos? Espera, deja terminar, Hugo, perdón. Entonces, sí. Bien, entonces, ¿cuál es el punto? En ese contexto, lo que vos tenés es que al darle las acciones a los trabajadores, o sea, van a poder sacar a todo el problema político, van a poder competir de igual a igual con otras empresas, vas a poder volver a tener cielos abiertos en serio. Y no solo eso, porque hay que tener en claro esto. Es recontra injusta distributivamente esto de financiar el déficit de Aerolínea. Porque ¿quiénes son los que toman avión? Los que más tienen. Por lo tanto, ¿y quién lo paga? El que no tiene. Por lo tanto, digamos, es una política, si vos querés, o sea, recontra progresista en ese sentido. Perdón, Hugo, que te interrumpí, dale. Ahora No, y justamente porque está pegado a eso. Ahí tenemos a Viró, entre otros, que representa varios sindicatos muy fuertes,
¿Qué haces con los sindicatos? Con camioneros, con los que manejan la industria naviera, bueno, con todos los sindicatos fuertes, con la UON, con la UOCRA. A ver, hay dos cuestiones que les diría fundamentales, digamos, cuando uno mira hacia atrás. ¿Qué son los elementos que le dan poder a los sindicalistas? Una es que haya inflación. O sea, el poder de los sindicalistas durante la década del 90 estaba muy degradado. ¿Por qué? Porque al no haber inflación, el nivel de conflictividad inexorablemente cae. Sí, ese es el primer punto que hay que tener en cuenta. El segundo punto que genera conflictividad en la Argentina es que, ¿por qué, digamos, vos tenés toda esta salvajada de leyes laborales, que son leyes que vienen de hace 70, 80 años, que son leyes del fascismo, ¿sí? ¿Por qué las tenés? Para tratar de proteger los empleos. ¿Y por qué tratás de proteger empleos? Porque no se crean empleos. Y Argentina no crea empleo porque no crece. Entonces, ¿por qué vos no creces? Primero porque es un mamarracho cómo, digamos, se trata el derecho de propiedad, por lo tanto, digamos, no tenés la inversión suficiente. Argentina ni siquiera invierte como para cubrir lo que se amortiza el capital. Es decir, cada vez tenemos menos máquinas por cabeza, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, porque tenés continuamente políticas de estímulo del consumo, porque creen que se crece así, y estás penalizando el ahorro. Eso es lo que te genera hundimiento de la economía, te genera bajo crecimiento, baja acumulación de capital, bajos salarios reales. O sea, que eso es lo que te explica, por ejemplo, por qué los chicos se te van del país, por qué los salarios son miserables, por qué vivimos con tantos pobres indigentes. Entonces, lo que hay que entender es que a partir de ahí emergen un conjunto de leyes laborales que son atroces, que distorsionan el funcionamiento del mercado. Es decir, vos lo que tenés que... Entonces se contamina la señal de precio y no creás puesto de trabajo. Claro. Entonces lo que necesitas ¿qué es? Es cambiar de sistema. Ir a un sistema que en lugar de que al trabajador se lo proteja haciendo regulaciones, que vos desarrolles un mercado de seguro que proteja a los empleados, pero que no distorsione el sistema de precios, que no distorsione, por ejemplo, lo que tiene que ver la creación de puestos de trabajo. Es decir, vos tenés que cambiar el sistema. Y eso sí se puede hacer. Lo que pasa es que hay que saber diseñarlo. Bueno, nosotros eso también lo tenemos diseñado. Hablando de trabajadores y de trabajo, quien tuiteó sobre el Día del Trabajador fue Alberto Fernández. Vamos a ver lo que ha publicado en la red social. Allí lo tenemos. Dijo, este domingo les deseo un feliz Día del Trabajador y la Trabajadora. Lo celebramos creando trabajo, dice. El empleo privado creció durante 13 meses consecutivos. La cara de Javier Milei, creando trabajo. ¿Es así? No, que perdón, hay un hilo. Léete el otro hilo porque es más interesante, hilo, entre comillas, todavía. Dale. Dice, ya pusimos en marcha la economía. Ahora estamos recomponiendo el salario en toda la Argentina. Y da números. En febrero aumentaron 3,1% y seguiremos haciendo todo para que le ganen a la inflación. Y termina con, cuentan conmigo, dice el presidente. A ver... Este hombre tiene un nivel de productividad para decir cosas poco felices para hacer. Controlate, Javier, te debe estar mirando tu mamá. Controlate, Javier, En realidad no me está mirando a mí, está mirando a otra persona. O sea, digo, sigue el programa de otra persona. O sea, a esta hora está prendida el televisor y no es precisamente porque esté yo siempre a esta hora y en esta señal. Pero estabas por putear, Javier. No. Acá la libertad es libre. Acá la libertad es libre, pero está bien. Pero a ver, digamos... Vamos a esto. La productividad de este hombre para decir cosas sin sentido es increíble. A ver, vamos por parte. Si vos pudieras... A ver, si él se pudiera ocupar abiertamente por defender los salarios, ¿por qué no lo pone directamente el salario de cada uno en $1 millón? O sea, digo, esto es como querer terminar con la ley de gravedad por decreto. Es una tontería. Punto uno. Punto dos. Hay que explicarle a él o a los economistas del gobierno o a quien sea que hay lo que se llama una recuperación cíclica. Después del desastre que generó durante la pandemia este gobierno, lo que hay es una recuperación cíclica. Voy a darles un dato. Una recuperación, que el rebote del gato muerto. Exactamente. La reactivación. Claro. Sí, pero... Sí, también, digo, si yo caigo hasta cero, sí, crezco infinito también. Bueno, Alberto Fernández igual habló sobre los empleos durante la pandemia. Bueno, a ver, vamos a ponerlo esto. Argentina tiene un nivel de PBI desde el 2011, ¿sí? Que nunca más lo logró perforar.
Eso significa que en términos de PBI per cápita estamos 14% debajo del nivel que teníamos en el 2011. Tenemos salarios reales en línea a los del 2003 y estamos en términos de PBI per cápita de 1973 y productividad del año 50. Argentina tiene un problema enorme con esto. Si yo miro entonces ahora los últimos 10 años, y este cuadro, si quieren, digo, es del colega Damián Di Pace, que Sí, también... Estuvo recién acá. Hace un ratito acá. Bueno, a ver, él hizo los números, los calculó. Los asalariados del sector privado, es decir, los que verdaderamente se crean de verdad, estamos 1,51% abajo en los últimos 10 años. ¿De qué estás hablando? ¿Qué vive en Disney este hombre? Digo, ¿dónde vive? O sea, vive una realidad No, y lo paralela. que creció es el empleo público, Milei. Claro. Exactamente, Con el salario empleo... por debajo de la línea de pobreza. Claro, bueno, ahí digo, hay que tener cuidado cómo medimos esto. Ojo, porque hay que tener en cuenta cuando uno mira la línea de pobreza contra ingreso individual, no digamos, o sea, porque a veces se mezcla la canasta con el individuo. Eso es ¿Cuánto creció el empleo público, Javier Milei? 33% en los últimos ¿En cuánto tiempo? 10 años. Claro, es un Sí, montón. pero es más. Perdón, solo en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el poder ejecutivo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, 110% creció desde que asumió Axel Kicillof. Claro. Ese es el dato. Sí, no tengo dudas, pero además no solo eso. El kirchnerismo metió más de 1 millón de empleados públicos. Bueno, pero la pregunta, de nuevo, volvemos a la pregunta. Sí. ¿Cómo lo sacás de ahí? Perdón, llegaron, querían decirme... Sí. Está, ahora seguimos preguntando, tenemos muchas para hacerle, pero saludo primero a Laura Di Marco, que está con nosotros, también Federico Andajasi. Hola, Laura, bienvenida. Feliz Día del Hugo, Trabajador ¿cómo para estás? todos. Feliz día Gracias, Laura, por venir. Igualmente para ustedes. este ¿Cómo Bueno, estás? le íbamos a mandar una cámara, pero como hay cámaras en todos lados, Laura de Marco viene acá al piso y se lo agradecemos. Y también está Federico Andajasi, ¿no? Así es, Federico Andajasi, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal, Agustina? Hola, Luis. Hola, Hugo. Bueno, ahora voy de nuevo con la pregunta para Milei. Pero la primera, ¿le podemos pedir la primera mirada, ya que los invitamos, Sí. Hugo y Agustina? Sí, claro, Dale. adelante. Sobre lo que pasó y sobre la manifestación, Federico, Laura. Federico Fede. primero. Bueno, Laura, te cedo la palabra. Muy bien, dale. Bueno, a ver, la manifestación de hoy es una disputa en la calle, ¿no? Yo hoy miraba, digo, tenemos un país delirante, lo estaba escuchando recién a Javier Milei, donde 9 millones de personas registradas en blanco mantienen a otras 28 millones. Me Sí. refiero a empleados públicos, jubilaciones, gente que tiene planes sociales. Bueno, este es un país moralmente insostenible, es un modelo moralmente insostenible. Claro, Lo que vimos hoy en las calles es la traducción de eso, un presidente delirante. Habría que derivarlo a la campaña de Lucas Gui, ¿no? Que fuma de la mala realmente, Sí, ¿no? la de Porque Morón. dice barbaridades de todo calibre. Lucas, ¿qué dijiste? Lucas Gui fuma... Claro. Sí, la que muchos dicen que es iniciática, es un manual de instrucciones de inicio, No, ya sé, fue pero- denunciado ante la justicia y otros dicen que fue una mala gestión. Bueno, Sí, por pero eso, está claro. algo le pasa al presidente para tuitear y decir esa sarta de cosas donde está fuera de la realidad, ¿no? Un Sí, hombre que sí. está fuera de la realidad. Federico, ¿cómo ves la ausencia de la CGT, ¿no? En el marco de estas marchas? Mirá, lo que uno puede percibir claramente en estas marchas es el porqué de lo que se dio a llamar el fenómeno Javier Milei. Sí. Lo que estamos viendo es la saturación absoluta de la gente. Vos tenés un país partido por la mitad, donde tenés esta gente que se manifestó hoy. A ver, que además quiero decirlo, está en todo su derecho, porque también es víctima de un sistema. A esta gente no se la puede condenar ni se la puede acusar. Está siendo víctima de un sistema clientelista perverso, profundamente perverso. Y del otro lado tenés a la gente que observa esto, que mira esto, Claro. que ve cómo sus ingresos, cómo su vida cotidiana se va resintiendo. De verdad que hay un grado de angustia, Hugo, Sí. enorme entre la gente. De frustración, ¿no, Federico? Un grado de angustia, Frustración, claro. de frustración, Yo de comparto. falta de perspectivas, Claro. de falta de expectativas. Que es Esa es la tremendo. clave, Claro. la angustia y la incertidumbre de la que después vamos a volver a hablar. Hugo, ¿me permitís? Sí. Agustina, ¿me permitís? Sí. Que vuelva a... Porque está bien lo que dice Milei, ¿no? Uno dice, bueno, está bien. ¿Cómo hace? A ver, ya volteaste Aerolíneas Argentinas. Sí. Vamos a ver las reacciones, porque eso no es... O sea, cada acción tiene una reacción. Reformó el trabajo ya, Claro, ¿no? Dijo ya también. hiciste una reforma laboral, ¿no? Sí. Ya sacaste la biblioteca. ¿Ya vas a meter la mano en todas las administraciones ejecutivas nacionales, provinciales y municipales? ¿Milei en la Argentina? Bueno, justamente la idea es avanzar en una reforma tributaria
¿sí? Si es lo que estabas preguntando, y simplificar el sistema tributario. Argentina tiene 165 impuestos, pero sucede que 155 recaudan 0,4% del PBI. Claro. Esos son 155 kioscos, ¿eh? Ah. Claro, pero vos lo sacás todo, porque los kioscos, hace años que se vienen haciendo, Javier. Vos le pegás un cachetado a todo y decís, llegó Super Milei y ahora se termina todo esto. Bueno, habrá que tomar la decisión de enfrentarlo. Yo estoy decidido. Ah. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Necesitas mucho poder político para eso, muchos votos, mucho consenso. Yo estoy convencido que la gente en las reformas claves van a acompañar. Muchos ¿En el acuerdos, Congreso? muchos acuerdos. Va a ¿no? haber Yo creo que, acuerdos. digamos, hacer las reformas pro mercado, o sea, yo creo que vamos a tener buen consenso. Una de las cosas que puede llegar a pasar, y que a mí me entusiasma más, es que esto es todavía mucho más factible, por decirlo de alguna manera, es que si la situación final es un balotaje entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, eso implica una derrota del kirchnerismo y una forma de hacer política donde podemos empezar a trabajar con otra perspectiva, ¿sí? En verdaderamente tomar una agenda hacia una economía de mercado y que nos saque de Bueno. esta situación. Y además voy a aclarar algo más, que probablemente nadie de la corporación política esté dispuesto a hacerlo, y nadie, y mucho menos de la casta. Ah. Si vos querés que yo te dé una referencia histórica de cómo yo veo esta situación, es Pellegrini. ¿Por qué Pellegrini? Porque Pellegrini llega a una situación muy complicada de la economía argentina. ¿Y qué hace Pellegrini? Hace 1890 y... hace todo lo que tenía que hacer y paga todos los costos. A punto tal que el día que Pellegrini se va a ir, ¿sí? Que él va a salir por la escalinata del Congreso, él vivía a 2 cuadras del Congreso, le dice, mire, no salga por acá porque hay gente enojada. Y él le dice, a mí no me importa, se cierra el frac, se calza la galera, el bastón y se va. Obviamente por la escalera le dijeron de todo hasta que hizo las 2 cuadras a su casa. Pero él cómo lo recuerda la historia. Lo recuerda como el piloto de tormenta. Entonces yo estoy dispuesto a pagar los costos que haya que pagar en caso de hacer reformas que en el corto plazo sean entendidas de una manera que después son las que van a generar las bases del crecimiento Vas a cerrar económico. el Banco Central y ¿qué haces con el peso? Que son 2 preguntas que la gente... No, para. Perdón, Hugo, perdón Eso que me ya meta. lo dije varias veces, no tengo perdón. problema, pobre. No. Está perfecto lo que hiciste, Hugo, pero son enormes las preguntas. Primero, yo no conozco país que haya cerrado el Banco Central. Después vamos con el peso, porque si no, viste, con la dolarización. Yo no conozco país que haya cerrado el Banco Central. Bueno, país serio, Javier. País serio que haya cerrado el Banco Central. Bueno, en alguna forma eso lo hizo la Unión Europea. ¿Cómo? Y claro, porque tiene el Banco Central Europeo, los bancos centrales de cada uno de los países que conforman la Unión Europea dejaron de funcionar como entes que emitían dinero. O sea, justamente, básicamente, la única función que tienen, ¿sí? Los viejos bancos centrales de los países europeos, ¿cuál es la regulación? Pero todavía funcionan, son viejos. No. Sí. Sí. Luis, la política monetaria se La determina... regula el Banco Central Europeo. Pero... Exactamente. Por lo tanto, no tenés más la lira, no tenés más el dracma, no tenés más la peseta. Digo, todos esos países están felices porque le sacaron de encima el karma de la inflación. O sea, con lo Sí, cual, pero- wait a minute. O sea, porque esto, digamos... Pero o no, sea, Javier, espera, no me- Luis, te estoy dando un caso donde ahí tenés cómo fueron a una unión funciona monetaria, así. digamos, No, que está se bien, pusieron pero de acuerdo. tienen una regulación. Vos cuando... Sacale el Banco Central a Argentina, ¿sabés lo que...? Pero de vuelta, vamos por parte. Sí. Vos querés ver países que funcionan sin ningún tipo de problema y que, por ejemplo, tenés el caso, sí, de cómo funcionaba Hong Kong hasta que igual todavía funciona, pero hasta que se empezaron a meter los chinos. ¿Querés otro caso? Tenés el caso de Panamá. ¿Querés otro caso? Digamos el de Ecuador. O sea, todos fueron exitosos en derrumbar la inflación. La verdad es que el único motivo por el que igual existe un banco central, esto es un debate que viene desde el año 1550, para que se den cuenta que de un lado está la Currency School, o sea, la escuela monetaria, y del otro lado la Banking School, o sea, la escuela bancaria. La realidad es que por el único motivo que existe un banco central es porque hay prestamista de última instancia. Y eso
La teoría económica lo resolvió en la década del 30 en la Universidad de Chicago con lo que se llama banca Simon, que es un mecanismo de banca que es anticorridas. Es largo, no hay país que tenga banca Simon. Le quiero Pero hacer una importa. pregunta. ¿Cuál es el problema? Cuando Argentina cuando abolió la esclavitud en 1813, digamos, la mayoría de los países tenían esclavitud. ¿Y A cuál ver, es el problema? Vamos a volver por un segundo a la política. Bueno, antes Laura y Marco, a ver, Sí, ¿querés hacer una pregunta? Una de las cuestionamientos que se te hace, Javier, es que vos planteás o soluciones sencillas para dilemas que son muy difíciles. El otro día estuvo Martín Tetaz acá, me parece que decía algo coherente, ¿no? Que, a ver, por ejemplo, vos decís que llamarías a una consulta popular, a un referéndum para sacar los piquetes de las calles, pero para eso necesitas los 2/3 del Congreso. No lo pudo hacer Macri, ¿por qué lo harías vos? Yo lo que dije, bueno, nunca llamó a una consulta popular Macri. Y yo lo dije que eso lo iba a hacer para el Banco Central. Entonces, la verdad es que... Entonces, bueno, es lo mismo, porque ¿cómo haces para juntar 2/3 del Congreso? Ok, fantástico. Entonces que después de los políticos le expliquen a la gente por qué quieren retener un instrumento con el cual... Por ejemplo, este gobierno de delincuentes que tenemos ahora le robó 11 puntos del PBI a los argentinos en los últimos 2 años con el señoriaje. Bueno, que se lo expliquen, digamos, o sea, que alguien me explique por qué mantener el Banco Central, que es un mecanismo de estafa a los argentinos de bien y en especial a los trabajadores. ¿Por qué los políticos ladrones quieren sostener un banco central? Javier, y bueno, todos los llevo por un momento de la economía, vuelvo a la política, porque quien tuiteó también fue La Cámpora, que publicó un video, vamos a verlo, miren. A ver. Acá la derecha nos dice que la culpa la tienen los derechos de los laburantes. ¿Sabe qué? ¡Mira! El trabajo no lo defendemos si seguimos levantando lo que llaman conquistas. La paritaria al 15%, esa es la orden del presidente. Y hay que trabajar sábados y domingos, hay que hacerlo de una forma más flexible. Es que yendo a un sistema más parecido a un seguro que a tener que pagar la indemnización. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos, y los salarios son un costo más. Esto fue el sentido común que creó el neoliberalismo. Sos absolutamente libre y por lo tanto vos decidís si tenés trabajo, y si tenés trabajo es porque sos libre y tenés méritos, y si no tenés trabajo será porque no te lo mereces o porque no trabajas lo suficiente. Podemos mirar a los ojos de los trabajadores. Siempre tuvieron paritarias libres, nunca los traicionamos. Bueno, ahí veíamos en el video de La Cámpora. Laura, ¿cómo lo analizás? Bueno, es obvio que el kirchnerismo está perdiendo votos a manos de la izquierda, ¿no? Perdió 4 millones de votos desde el 2019. Hay una enorme fragmentación, por lo menos en 4, digamos, en 4, ¿no? Y creo que también el fenómeno Milei se explica a partir de eso. Es obvio que además, bueno, está todo este rum de que Cristina Kirchner podría ser candidata a presidenta en el 2023. Hoy una excelente nota en La Nación, en A Fondo, en donde explora esa posibilidad. Ya no es una versión, podría ser candidata a presidenta. ¿A presidenta o a senadora? O a senadora por la provincia de Buenos Aires. Sí. A senadora conservando los fueros, Laura, y a presidenta, si consigue ser la candidata de un peronismo con ella a la cabeza, pero de un peronismo acompañándola. Que por otra parte, Laura, juegan al policía bueno y al policía malo. El país es un desastre, ¿no? El país es un desastre, el país está paralizado. Sí. Y pero en las elecciones después juegan juntos, ¿viste? Sí. Pero lo preocupante es también la debilidad de este presidente, que además de decir cualquier cosa, ha perdido respeto entre los suyos, ¿no? Hoy hay una nota excelente de Jorge Liotti en La Nación, donde dice que sus propios funcionarios, esto lo dice, digamos, lo dice Liotti, que lo dicen los funcionarios, lo llaman el gordo, ¿no? Sí. El gordo al presidente. Bueno, mi editorial tiene que ver con eso. Claro. Hay tanto deterioro. No es menor. Hay tanto deterioro en el frente de todos que sus propios amigos, al presidente y los chicos grandes de La Cámpora, le dicen el gordo. A Cristina le dicen la reina. Sí. A Máximo le dicen el principito. Y están preocupados, obviamente, por Macri y por la amenaza de Milei, ¿no? Pero a Agustina, supongo, o Hugo le iban a preguntar a Milei. A Milei, y después tiene una pregunta a Federico Andajasi. Pero primero, Javier, dale. Sobre lo de La Cámpora. ¿Qué haces con La Cámpora? Yo no tengo que hacer nada. No, ¿qué haces con movimientos que están en contra de lo que vos planteás? ¿Cómo te manejás? ¿Qué diálogo tenés? No voy a claudicar a lo que hay que hacer. Yo le comunicaré a la población lo que hay que hacer y enfrentaré lo que haya que enfrentar. O sea, la diferencia con otro político, que yo no tengo intereses
a ver, todos los políticos terminan su cosa y quieren volver. Yo haré lo que creo que tengo que hacer, haré el intento para tratar de torcer esta decadencia que trae Argentina. Y después me voy. Claro. O sea, a diferencia de otros, yo no digo, es más, en mis círculos íntimos saben lo que quiero hacer después de terminar mi ciclo en la política. Y claramente no tiene que ver con seguir haciendo política. Entonces yo, a diferencia de otros, yo no tengo ningún problema de hacer las reformas que hay que hacer y enfrentar lo que tenga que enfrentar, porque yo después no me interesa seguir la política. Esa es la diferencia. Ahora, Javier, decir, vos dijiste recién, y esto generó mucho ruido el fin de semana, y yo por eso te voy a insistir con eso. Dijiste, este es un gobierno de delincuentes. Sí. Pero el viernes pasado, cuando Johnny Viale, si tienen el video, pónganlo, por favor, y si no lo repito yo. Cuando Johnny Viale te preguntó por Cristina, vos no le dijiste ni chorra, ni la pusiste en un lugar de presunta sospechosa de corrupción. Acá Nico Luces nos ordenó, nuestro productor, ver el video primero. Vamos. ¿Cristina Kirchner es una corrupta? Es la reina de los populismos y el populismo... No, pregunté si es corrupta. Bueno, eso es una definición que tiene que dar la justicia. Para mí, digamos, agrandar el Estado es favorecer la corrupción. Y el kirchnerismo, hay corrupción por todos lados. A mí lo que me parece es que el blanco no le cierra. El blanco no le cierra. Pero, digamos, para eso hay justicia. Un poco No, pero, a ver, la Luis, salvaste. No, vos fíjate esto. Yo dije varias cosas. Dije que agrandar el Estado genera corrupción. Sí. El kirchnerismo lo agrandó brutalmente. Sí, pero eso es conceptual. Wait a minute. Segundo punto. Sí. Dije que desde mi punto de vista el blanco no le cierra. Eso es una definición también muy fuerte. Y además, yo les comento, ninguno de los de Juntos por el Cambio tampoco dijeron eso, porque meterse a definir algo así es meterse adentro del Poder Judicial. Si no, pueden revisar, por ejemplo, las declaraciones del expresidente Macri al respecto. Es decir, o lo que declaraba, por ejemplo, el ministro de Justicia del gobierno de Macri, o cosas por el estilo. Es decir, no se puede hacer una definición de ese tipo porque implica meterse adentro de otro poder. Entonces, si yo estoy defendiendo la República, estoy defendiendo la independencia de lo que tiene que ver con el sistema judicial... ¿Pero no deberías informarte sobre las causas judiciales, Javier, si tenés pretensiones presidenciales? Bueno, pero digo, eso es parte a parte. Digo, también es importante el rol que vos juegues, porque hay un sector de la población que está reclamando ese rol y que te sigue a vos por eso. Pero de vuelta, yo tengo la forma de ver esto, de que el Poder Judicial tiene que ser independiente. Justamente uno de los problemas que hay es que todo el tiempo lo están torpedeando. Es más, a mí lo que me parece más aberrante es que si hay gente... ¿Sí? Esto se llama principio de revelación, que está tratando de manosear la justicia, es porque está sucia. Estoy de acuerdo. Y Hugo, también apunto a lo que dice Hugo, está bien lo que dice Hugo. Ahora, vos no podés decir que ella es una delincuente o la jefa de una mafia si no, hasta digamos, que no se muestre lo contrario. La justicia todavía no la condenó. Pero, Javier, es más, en el gobierno de Macri tampoco la condenó. Está bien, pero déjame... Entonces, quiero saber, ¿por qué, si había esa intención, por qué no la condenaron? Pero, Javier, déjame terminar la idea. Sí, Luis. Algunos pueden pensar que vos no vas a fondo contra Cristina porque estás tratando de manotear votos de algún sector del kirchnerismo. Y además, déjame terminar, no lo quiero recordar cada 5 minutos, pero a Horacio Rodríguez Larreta le dijiste, no sé, rata, le dijiste cosas peores. ¿Es peor Horacio Rodríguez Larreta que Cristina? A ver, yo de vuelta voy sobre lo que dije ahí. Y es muy claro. Y yo, no me meto en invadir otro poder. Y lo que dije es bien grave, lo que dije. O sea, no le cierra el blanco. Dije, agrandar el Estado es agrandar la corrupción. Javier. Entonces, la pregunta es por qué ustedes me piden definiciones que ni el propio gobierno porque estás creciendo, porque hay un sector de la población que te mira y que de algún modo dice... No, Hugo, que yo yo tengo un tono de voz, pero ¿sabes por qué? Milei, estás en crecimiento, la gente te mira con atención, hiciste un lío bárbaro en Juntos por el Cambio, la gente está requiriendo otros saberes, no solo el económico en una de esas. Yo no hice lío en Juntos por el Cambio. No, quiero decir, tu figura creciente. Hugo, el lío se lo generó el propio Juntos por el Cambio con una muestra de debilidad enorme, echándole la culpa a una persona, donde en realidad lo que está pasando ahí, primero es que si vos crees que
una persona te puede dañar una estructura, o la estructura es muy débil, o la persona tiene un poder impresionante. Yo no creo que tenga... ¿Cómo tomás que te hayan nombrado con nombre y apellido en el comunicado? Bueno, eso me parece muy interesante, porque no quieren que esté adentro, pero tampoco quieren que esté afuera. En el fondo, lo que está mostrando ese comunicado es que no quieren que yo participe. Es decir, no me quieren adentro de la oferta electoral. Y yo, en realidad, estoy participando dentro del sistema. O sea, ¿cuál es el delito de querer participar dentro del sistema? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Si yo estoy jugando con las reglas del sistema, ¿o acaso en algún momento violenté el sistema? No. Es más, a mí no me gusta cómo funciona. Entonces, ¿qué dije? Voy a ir contra el status quo. Vos tenés dos alternativas. Hay gente que se dedica a tirar piedra de la tribuna. Bueno, a mí esa solución no me parece. Ni siquiera me parece que sea... un poco de piedritas tirás. No, pero por favor, déjame terminar. Perdón que te interrumpí, no te enojes. No, yo no me enojé. Luis sabe que no me enojo nunca, como menos. Bueno. Pero vos ponés la pelota en la mitad de la cancha, ¿sí? Y por más que el seleccionador argentino tenga la tribuna más fabulosa del mundo, la pelota no se mueve, los goles los hace Messi. Si vos no te ponés los cortos y no te pones a jugar ahí, esto no funciona. Entonces, ¿yo qué hice? Me meto dentro del sistema y compito con las reglas del sistema. Vos arrancaste de menor a mayor en poco tiempo. Es un fenómeno que no tiene para muchos precedente en la política argentina. Bueno, podemos en este sentido, muchos dicen que la bronca que vos expresás es la bronca de la gente en términos de la clase política. Y en este sentido muchos dicen, no, pero ¿sabes? De eso, porque yo tengo una interpretación de eso. Dale, a ver. Porque Federico Andacasi tiene una pregunta. No, entonces si querés, Federico, por favor. Dale, Federico. No, hay un dato que pasó un poquito inadvertido y que para mí es crucial, y es una posibilidad que algunas encuestas están empezando a mostrar. Y es esta probabilidad de que un balotaje, de que una segunda vuelta sea entre Juntos por el Cambio y Javier Milei. Mirá, los números son bastante preocupantes para el Frente de Todos. Juntos por el Cambio estaría, si las elecciones fuesen hoy, con el 32% de los votos. El Frente de Todos con el 24 y los libertarios con el 21. O sea, ¿qué encuesta es esa, Giacobbe? Este es de Opina Argentina. De Nehemkis. De Facundo Nehemkis. De Nehemkis, que hay que decirlo, tiene cierta simpatía por el peronismo. Esto no está hecho por gente... Sí, se considera un peronista absolutamente. Ahora, ¿cómo te imaginás, Javier, ese balotaje, suponiendo que esto fuera posible? ¿Con qué candidato de Juntos por el Cambio te imaginás ese balotaje? Yo creo que todo depende si el ingeniero Macri decide jugar, si lo hace por dentro, si lo hace por fuera. Yo he manifestado mi voluntad abierta de recibirlo en La Libertad Avanza, y dado el peso de la figura como expresidente del ingeniero Macri, yo señalé que hasta estoy dispuesto a ir a una interna, y que si el ingeniero Macri gana, yo acompaño. Ah, ¿qué dato? Sí, ya lo dijo el otro día en el programa de... Es decir, de hecho, fíjense que en el video, digo, para terminar con esta cuestión del kirchnerismo, el video de los kirchneristas, está la foto mía dentro de las personas que atacan. Y es más, yo me río porque digo, atacan al neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo en realidad no existe como concepto, porque liberalismo viene de libertad. Entonces no hay nueva o vieja libertad. Hay o no hay libertad. Pero no importa, o sea, pero para ellos, digo, o sea, en la lógica de ellos, digo, o sea, es hacia donde se dirige el ataque. Entonces, la verdad que a mí, en ese sentido, me parece que estamos frente a una oportunidad histórica. Ya sea, o porque se define entre una expresión dentro del Juntos por el Cambio y una expresión liberal, ¿sí? O, digamos, hasta casi que, en algún sentido, Macri podría hacerle hasta la que hacen los peronistas, que se crean su propia oposición y llegar, digamos, a un balotaje donde claramente pueden estar todas estas expresiones. Entonces, me parece que estamos frente a un caso, porque no es esta única encuesta que muestra eso, ¿eh? No, es interesante. Hay varias. Por eso, digo, a ver, vamos a hacer así. Vengo a proponerles un sueño. Y lo hago a propósito. Laura quiere preguntar. Así vamos pimponeando. Pero dejemos tercero el kirchnerismo y vamos a un país mejor, seguro. Sí, Laura. Quiero destacar algo que dijo, me parece que pasó un poquito rápido, que dijo Javier Milei, y lo destaco positivamente, que es que él no le pega a Cristina. Y mi pregunta es, dos.
Es a vos que te dicen antisistema. ¿Es una defensa a la institucionalidad mostrar que estás dentro del sistema, no pegarle a la vicepresidenta o no decirle delincuente? Y por otro lado, ¿estás de acuerdo con lo que dice Lilita Carrió, que dice a Milei lo votan los hijos políticos de Cristina, es decir, los hijos del kirchnerismo, así como también de otros encuestadores dicen no, a Milei lo votan hijos de macristas? ¿Cómo te ubicás vos y cómo la definís a Cristina Kirchner? A ver, yo ya lo dije de vuelta. Lo de Cristina Kirchner, dije que es la reina de lo populista, que el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina, que destrozaron la cultura del trabajo, que el daño en los valores morales es el mayor grave daño que hicieron. Otra cosa que les propongo como ejercicio, durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, salvo una vez, nunca le pegué, porque yo no pego a la cabeza. Y eso hay una cuestión de... Y eso está en una entrevista que me hizo... No, Javier, yo leí, le pegaste, criticaste varias veces. No, yo, la reforma no las hizo, no llegó, es populista, dio planes sociales. Yo te leí, te escuché, Javier. Luis... Va a empezar la videoteca de Milei, ¿viste? Ahora que... Luis, durante el gobierno del ingeniero Macri, yo le pegué solo una vez. Y de hecho, en una entrevista que me hace mano a mano Luis Novarecio en otra señal, en otro momento... La puedo nombrar, acá no hay problema, ¿eh? Igual lideramos así. Luis me hace en su ciclo, Luis Novarecio... en A24, cuando estaba ahí. Claro, entonces me dice... Ahora lo trajimos por aquí. ¿Por qué no le pegás a Macri? O sea, porque el punto era ¿por qué le pegás a Marco Peña y por qué no le pegás a Macri? Porque... hay una responsabilidad institucional. ¿Por qué? Porque pero por eso es lo que te preguntaba. Hay una responsabilidad institucional de respetar lo que es el voto de la gente. Exacto. Ahora, digamos, lo que sí es cierto que al que le pego todo el tiempo es a Alberto Fernández, porque la cantidad de aberraciones que dice, o sea, ni siquiera tiene un hilo causal. ¿Coincidís aparte, que vas a tener que meterte más en los temas judiciales a partir de esta demanda? Es decir, que ya lo tuyo puede ser superado por el tema económico, que es tu fuerte. ¿Entendés que tenés que ampliarte o no? ¿No lo ves? A ver, pero por el momento yo tengo 4 ministerios funcionando en la sombra, ¿sí? Que es el Ministerio de Economía, por cuestiones obvias. ¿Quiénes son tus ministros? Sin repetir y sin soplar. No voy a decir. Sos como la casta. Sos como la casta que guarda. ¿Los tenés pensado si no los querés decir? Perdón, están trabajando. Es un comportamiento de casta, no digo quiénes son mis ministros. Dijiste Economía, ¿qué más? Sí, está el Ministerio de Infraestructura, ¿sí? Está lo que tiene que ver con acción social, sí, con lo que tiene que ver con toda la parte de contención social. Está la parte de relaciones exteriores, o sea, Cancillería. Además, sí, Victoria Villarruel está trabajando en todos los temas que tienen que ver con defensa y con seguridad. Y quedan en forma, digamos que lo tenemos que avanzar, digamos que son claramente, que es parte de nuestra agenda, es uno lo que tiene que ver con justicia, ¿sí? Que claramente, pero es todo un trabajo para que no molestar más a la justicia, no para meterse adentro de la justicia. Claro. Ese es el primer punto. Y el que sinceramente se va a definir sobre más adelante, por una cuestión obvia, que es el Ministerio del Interior, porque es un ministerio que tiene que ver con la cuestión política. Entonces, ese ministerio no puede... el mundo político hoy es una cosa y quizá dentro de 12 meses otra cosa y dentro de 16 es totalmente distinta. Javier, habías dicho en algún momento que tu ministro de Economía iba a ser más ortodoxo que Melconian. Obviamente, sí, va a ser muchísimo más ortodoxo. Muchísimo, digo, hoy va a estar acá, ¿no? Tengo entendido que va a estar acá Melconian. Melconian con nosotros, sí, en la cornisa. Sí, va a ser más ortodoxo que Carlos, sí. ¿Cuál es el problema? No, te preguntamos para saber que quién puede ser más ortodoxo. Bueno, por ejemplo, yo soy muchísimo más ortodoxo. Sí, lo sé. Por eso. Gracias, Javier. Gracias, Javier.